Contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias, como siempre les digo, por estar aquí conectados con nosotros a la señal de Radio Caracas Radio, su casa, mi casa. Y por eso quiero también agradecer a quienes hacen posible que cada uno de nuestros programas puedan llegar a sus hogares. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, Malala Nogales, Yael Pacheco y Justo Navarro; y en los controles, nuestro queridísimo José Gregorio González. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, es facilito, RCR, y además seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @RCR750, y mi cuenta personal, @Clau_Macero. También agradecer a nuestros amigos de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes, porque ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, de zanahoria, marmoleada, los piononos, las famosas pavlovas, y además, si por si fuera poco, pueden contactarlos no solamente a través de Instagram, que es @habibis_cakes, sino que tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Y también tienen un teléfono en el que Wilmary va a estar atendiéndoles con mucho cariño, es el 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y también agradecer a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado, déjalo en manos de los especialistas. Y los especialistas son ellos, que tienen más de 40 años dedicándose a alisado, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos avanzados para el cuidado y el brillo de tu cabello, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la belleza. Ellos están ubicados en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y pueden seguirles en Instagram a través de @Salón Perfect Hair. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a mi siguiente invitada, que además me complace mucho finalmente tenerla en este espacio, porque también fue mi tutora de tesis en la Universidad Central de Venezuela. Ella es Luisa Torrealba, periodista e investigadora del ININCO, además en el contexto de lo que fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y aunque es un día que en teoría se debería utilizar para recordar o celebrar lo que es la información como un bien común, sabemos que en Venezuela quizás hoy no hay tantas razones para celebrar. Luisa maneja muchísimas cifras sobre este tema. Por mencionar algunas, bueno, Venezuela no solamente está en uno de los últimos lugares en cuanto a libertad de prensa en el mundo, y en Latinoamérica mucho más, pero además estamos hablando de que más de 600 medios de comunicación han cerrado en el país en los últimos 20 años. Y bueno, por supuesto, como periodista, pero sobre todo como venezolanos, nos importa y nos interesa saber cuál es la situación hoy. Así que gracias, Luisa, por estar con nosotros. Me encantaría que hicieras un paneo de dónde estamos y qué están ustedes viendo desde el punto de vista de la investigación. Claudia, muchísimas gracias. En primer lugar, me siento muy complacida de ver cómo has desarrollado tu carrera profesional y cómo sigues activa. A pesar de las limitaciones, las dificultades, sigues en Venezuela, sigues ejerciendo el periodismo, y contar con una voz alternativa que uno pueda escuchar, donde se pueden intercambiar ideas, es muy valioso. También aplaudo y agradezco que RCR siga transmitiendo a pesar de las limitaciones, a pesar de las restricciones para usar el espectro radioeléctrico. Ha habido una estrategia de seguir haciendo lo que ustedes saben por tantos años, y es informar a los venezolanos en medio de un contexto de mucha opacidad. Me preguntas cómo está la situación. Muy grave, se ha ido agudizando, y cada año la situación de restricciones para el ejercicio de las libertades informativas, y cuando pensamos que ya no podemos estar peor, continúan agudizándose. En estos días, haciendo una revisión histórica, encontramos datos como en relación con los medios impresos. En el año 2000 había un estimado de 140 medios impresos en Venezuela. Hoy día hay menos de 20 medios impresos. Cada día cierran emisoras de radio y televisoras por supuestas sanciones aplicadas desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y sanciones que se aplican sin que haya habido una respuesta clara, transparente, como debe ser la gestión del espectro radioeléctrico en relación con las solicitudes de habilitación, las solicitudes de concesión, con las solicitudes de renovación para que continúen transmitiendo algunos medios, y peor aún, con medios de comunicación que no han recibido respuesta sobre estos permisos, pero sí están pagando impuestos establecidos en las leyes. Hemos visto cómo se han cerrado desde hace muchos años, y ahora se ha agudizado mucho más
la información en los organismos públicos. Vemos que se presentan memoria y cuenta en la Asamblea Nacional y no conocemos esta memoria y cuenta que debe ser pública. Y un ejercicio interesante que hacía en estos días con mis estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, revisábamos, buscábamos la Gaceta Oficial del presupuesto de la Nación de este año y no está publicada en la página de la propia imprenta nacional, que es la encargada, y la Gaceta Oficial es el diario donde se publican las decisiones de Estado. ¿Qué otras cosas hemos visto? Además de las amenazas judiciales, casos como el del Diario Nacional, que fue expropiada su sede, casos como los de los periodistas del portal almando.info, que hacen periodismo de investigación, gracias a quienes supimos el entramado de corrupción detrás del caso Alesad. Actualmente los creadores de este portal están en el exilio por amenazas judiciales, pero ahora se han perfeccionado las formas de amenaza, se han sofisticado, y ahora no solamente se amenaza a periodistas y a medios de comunicación, se amenaza a fuentes informativas. Y un caso emblemático y muy grave es el de el profesor Javier Tarazona, académico, un profesional que se dedica a la investigación, a la docencia en la Universidad de los Andes, y que forma parte del equipo directivo de la ONG Fundarredes, una de las pocas organizaciones que había documentado y hecho seguimiento a la presencia de grupos armados irregulares en las zonas fronterizas del país, y por informar, por documentar, por dar a conocer la situación de derechos humanos, la situación de vulnerabilidad que atraviesan las fronteras, está detenido. Entonces ahora no solo atacan a los medios, a los periodistas, sino también a las fuentes informativas. Hemos visto, Claudia, médicos, enfermeras que por informar sobre la precariedad, la falta de insumos para atender la situación de la pandemia, incluso personas que solamente por publicar un mensaje diciendo en el hospital hay pocos insumos, en su estado de WhatsApp, han sido detenidos. Entonces es muy, muy grave, porque siento que los mecanismos de asfixia se han ido ampliando. Definitivamente, y además, también revisando los datos del Instituto Prensa y Sociedad, del cual también, sabes, tienes o formas parte, vemos también que una gran parte tiene que ver con el que se limita precisamente por esa sofisticación de mecanismos, ¿no? Y estamos hablando, según, si mal no recuerdo, más del 53% de los que reconocen, ¿no?, que de alguna manera se sienten limitados. Entonces, ¿cuál es el miedo, Luisa, si lo vemos de alguna manera, a la información? Porque yo recuerdo muy bien, y bueno, esto quizás es una inferencia, pero jamás se me olvida una frase que nos decíamos siempre, que tiene que ver con que la libertad de expresión no es solamente decir o hablar o publicar, sino que no haya consecuencias por eso. Entonces, ¿cuál es el miedo hoy a la información y a qué están de alguna manera, o cómo se pueden proteger los periodistas y quienes incluso no son periodistas, como tú bien lo has explicado, para poder hacer su trabajo y no dejar de decir la verdad? Sí, fíjate, los poderes establecidos, el poder económico, el poder político, el poder religioso, poder militar, los poderes que están al margen de la ley como grupos irregulares, siempre tienden a querer permanecer en el poder. Y cualquier información, cualquier crítica, cualquier reclamo, cualquier pedido que ellos consideren que es una afrenta, que consideren que pone a la luz pública irregularidades, inacción en el caso de los gobiernos, o que puede poner en peligro su continuidad en el poder, entonces es una afrenta y hay que buscar la manera de silenciarlo. Entonces, hemos visto que se ataca, en el caso de los medios impresos, se les negaban los dólares para comprar el papel periódico para que no pudieran invertir, pero comenzaron también las amenazas contra los anunciantes. Y el Estado, que es el principal anunciante en el país y que según los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar la libertad de expresión debería distribuirse de manera equitativa y transparente la publicidad oficial, y aquí en Venezuela se usaba simplemente como un mecanismo de premio y castigo. Se publicaban, por ejemplo, anuncios del Seguro Social que eran encartados de varias páginas, únicamente en medios de comunicación que fueran afines con la gestión gubernamental. Comenzó a haber un tema de a los medios privados que habían sido más autónomos, más independientes. Bueno, les aplicamos en el caso de los radioeléctricos, revocatoria o negación, algún procedimiento administrativo para impedirles que continúen usando el espectro radioeléctrico, pero también hubo una nueva modalidad que fue la de comprar capitales cercanos a la gestión de Nicolás Maduro,
comprar medios de comunicación y cambiar totalmente la línea de editorial de estos medios, omitiendo totalmente cualquier información independiente, cualquier información plural y convirtiéndose en mecanismos de propaganda. Lo otro es la llamada hegemonía comunicacional, que yo hablo, Claudia, de hegemonía de la propaganda, porque además de que ha crecido el aparato comunicacional del Estado, no se trata solo de que haya crecido, sino la capacidad, la potencia efectiva radiada. Por ejemplo, veía en una investigación que llevamos en el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva en el ININCO, que actualmente hay 22 televisoras que transmiten a nivel nacional, algunas por señal abierta y otras por la televisión digital abierta. De estas 22 televisoras, 13 pertenecen al sector estatal. La mayoría. Sin embargo, hay muchas televisoras, o hay algunas, no muchas, pequeñas televisoras privadas que continúan transmitiendo en las regiones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? No solo el número del aparato propagandístico del Estado, que deberían ser medios de servicio público y se usan como el brazo propagandístico del partido, sino que la potencia radiada tiene que ver con que estos medios tienen la posibilidad de transmitir a nivel nacional. Tienen antenas transmisoras, tienen antenas repetidoras. En el último rincón del país, tú puedes sintonizar los canales del Estado o escuchar las emisoras de radio. Mientras que una pequeña radio local, una pequeña televisora local no tiene esa potencia. Entonces, sin duda, la hegemonía se amplía. Lo otro que ha ocurrido es el ataque a los medios digitales. Con la compra de medios, con las amenazas a medios, cerraron unidades de investigación de importantes medios de comunicación. Sin embargo, el capital humano, la ética, el compromiso de estos periodistas, la formación que tenían, los llevó a que muchos decidieran emprender, crear medios digitales. ¿Qué ha pasado? Los más importantes medios digitales se encuentran bloqueados. Porque hay temor simplemente de que se conozca lo que está pasando, a pesar de que si tú no lo ves en el medio de comunicación, en la calle no es un secreto la crisis que sigue existiendo en el país. Vemos cómo en medio de esta crisis tan fuerte siguen los mecanismos de presión por parte de CONATER. Entonces, anteriormente se hacían exhortos por escrito, ahora es una llamada telefónica al directivo del medio para intimidarlo y para presionarlo para que él a su vez se convierta en el censor de su equipo de trabajo. Y como te decía, las amenazas contra las fuentes informativas, contra ciudadanos, el caso de un ciudadano que por difundir en sus redes una información pública de un satélite donde se veía que el avión presidencial venezolano había desviado su ruta y se dirigía a Cuba, por haber publicado eso, estuvo más de un año preso en el SEBIN y siendo torturado psicológicamente, físicamente, a pesar de que era una información que estaba allí, en una página, en un satélite. Entonces vemos cómo tratan de arropar las distintas vías y hay permanentemente una amenaza, intimidación con acciones judiciales, la llamada ley del odio que establece hasta 20 años de cárcel y que han intentado aplicarla incluso a humoristas o a personas porque simplemente han expresado una opinión, una idea en sus redes sociales. Entonces, realmente es muy grave y muy asfixiante. Sí, y a veces es hasta difícil hacerle seguimiento, Luisa, porque a veces son tantas cosas y tantas noticias que, o sea, es como a veces un silencio, pero que en el fondo todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, ¿no? En breve vamos a tener dos testimonios de dos periodistas, creo que ya tenemos en línea, me encantaría si te puedes quedar para escuchar a uno de ellos, porque también habla mucho de cómo lo vive el periodista, ¿no? A pesar de esas amenazas, de cómo se ha ampliado este sistema de persecución, de hostigamiento, de amenaza. Hay periodistas que siguen en la calle haciendo su trabajo y uno de ellos es Luis Carlos Parada, reportero de TVB Noticias, y él está aquí con nosotros porque precisamente le ha tocado ver cómo ha ido desde esa convulsión que hubo en 2017 con las protestas, todo lo que significó esa amenaza a los periodistas, a quizás hoy este silencio que a veces es complicado hasta ubicar una noticia, porque a veces no se sabe qué se puede publicar y qué no se puede publicar. Luis, ¿estás con nosotros? A ver, escuchamos a Luis, Yay me dice que lo tenemos. Luis, ¿me escuchas? Perfecto, vamos a esperar un par de minutos. Es Luis Carlos Parada,
bueno, reportero, ha sido miembro de distintos medios acá en Venezuela, sigue en Venezuela haciendo su trabajo desde la calle y bueno, básicamente para que nos cuente cuál ha sido su testimonio después de tener estas cifras alarmantes, Luisa, que ya luego te quiero hacer una pregunta final que tiene que ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, Claudia, si puedes repetir nuevamente la pregunta, que no te escuché bien. Buenas tardes. No te preocupes, gracias por estar con nosotros, Luis. Te preguntaba básicamente o hacía una introducción de lo que ha sido tu trabajo hasta ahora, ¿no? Y siempre lo conversamos y tiene que ver con cómo en Venezuela cambian no solamente los tiempos, sino la forma de dar las noticias y la dificultad que hoy enfrentan los periodistas como tú, que están en la calle buscando la noticia, hablando con la verdad, tratando de llevar los hechos a las personas y las dificultades que han enfrentado. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia reciente y, bueno, ¿cuál es la principal dificultad hoy de ser periodista en Venezuela en el marco de lo que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa? Bien, Claudia, son muchas las experiencias. Gracias por la oportunidad. Para mí es un placer poder estar acá en tu espacio y poder comentar en este Día Internacional de la Libertad de Prensa y también de la libertad de expresión. Te voy a comentar una anécdota del día de hoy. Son tantas las anécdotas que creo que no me alcanzaría el tiempo para contarte muchas, en las cuales pues es difícil poder o enfrentar estas dificultades para poder ejercer la profesión. El día de hoy estábamos en una protesta de trabajadores de la salud y también algunos pacientes oncológicos, pacientes que están enfrentando patologías como el cáncer. En la protesta se realizó justamente a las afueras del Ministerio de la Salud y hemos visto cómo cuando protestan en Caracas, normalmente cerca de alguna institución o incluso en cualquier lugar de la capital, hemos visto una fuerte presencia de funcionarios del Estado, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, tomando fotografías, también de la DGCIN, también de la Guardia Nacional, también de la Policía Nacional, y realmente pues a mí me sorprende cómo una gran cantidad de funcionarios están en este tipo de protestas cuando las personas lo que están pidiendo es que hayan insumos en los hospitales, es que haya medicamentos, es que haya alimentos, es que tengan recursos económicos para poder pagar sus tratamientos, y realmente pues nuestro trabajo es dar a conocer esa situación, ¿no? Pero es difícil, es un reto porque sabemos en el momento en el que salimos de casa a ejercer el trabajo, a poder ejercer nuestra profesión, pero tampoco sabemos si podemos regresar de buena manera, ¿no? Debido a que hay mucha inseguridad, también tenemos que enfrentar este tipo de situaciones que a veces lo ponen a uno tenso, ejerciendo su profesión. Entonces, que te toman fotos, te piden para qué medio trabajas, qué están haciendo en el lugar, o sea, simplemente porque ellos están haciendo un trabajo de inteligencia, obviamente por un mandato del Estado, pero uno como periodista también siente temor a la hora de poder darle voz a aquellas personas que de pronto no tienen voz para exigir, para protestar, para denunciar, para solicitar, y realmente pues es muy deprimente la situación que tienen muchas de las personas que hoy en día enfrentan la crisis venezolana. Y el trabajo del periodista pues es tratar de mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? La realidad, las penurias, las dificultades, pero también tratar de acceder a la voz oficial, cosa que es imposible, pero realmente poder acceder al ministro de Salud para que pueda pronunciarse ante la situación que han tenido todos estos pacientes, pues no tenemos respuesta. Siempre hay que mandar un documento, siempre consignan un documento y nunca reciben respuesta. Realmente este es uno de los tantos ejemplos a la hora de poder informar, ¿no? Sí, realmente, bueno, lo escucho y también lo veo en el trabajo diario que ustedes hacen, y precisamente otra persona que también hace ese trabajo diario es Michael Iriarte. Él también, como Luis Carlos, es reportero, pero de Unión Radio. Michael, además tu experiencia fue súper conocida, fuiste golpeado, hubo, bueno, suficientes demostraciones públicas, ¿no?, de lo que sucedió contigo, y con nosotros también nos acompañan Luis Carlos y Michael. Luisa Torrialba, ella es miembro del ININCO, bueno, investigadora y profesora, además nos acaba de dar un montón de cifras que tiene que ver con cómo se ha diversificado esa amenaza del régimen. Michael, yo quisiera saber si tú también lo has vivido hoy, o sea, si has visto cómo de esa amenaza que en un principio a lo mejor tenía que ver con el papel o con golpes, incluso como sucedió contigo, hoy la has visto perfeccionada de otra manera, incluso digital. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Hola Claudia y a todos los que nos escuchan a esta hora, gracias en principio por la invitación. Y bueno, fíjate que la amenaza no simplemente se da a través de los golpes, hay una amenaza muy sigilosa que aplica el régimen no en este momento, sino incluso desde la llegada de Hugo Chávez. Justamente vengo saliendo ahorita de un foro sobre también lo que es conmemorar la libertad de prensa, y se hablaba que en Venezuela
al menos han dejado de imprimirse 104 periódicos solamente desde que llegó Nicolás Maduro al poder. Es decir, ha sido una estrategia comunicacional del régimen silenciar a los medios, silenciar a los periodistas para imponer así una narrativa a través de la propaganda política y a través de los medios del Estado. El profesor Marcelino Bisbal decía incluso, o ha dicho en varias oportunidades, que el régimen improvisa en todo, pero no improvisa en la estrategia comunicacional. Es decir, hay algo muy claro que impulsa Maduro, que impulsó Hugo Chávez, y es eso, atacar la libertad en la comunicación. Lo hemos visto incluso con las recientes leyes que se han sancionado, en principio desde la Asamblea Nacional Constituyente, a través pues, de una herramienta inconstitucional como así lo era la propia ANC, y ahora también desde la Asamblea Nacional, que pues está cuestionada por el origen, por la legitimidad de origen que tiene. Hemos visto una ley contra el odio, hemos visto una ley que incluso se refuerza a través del régimen autoritario, que es la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Es decir, no solamente golpes, o sea, los golpes han sido, digamos, los más visibles, pero hay algo detrás de eso, que es una estrategia sigilosa que día a día se impone en Venezuela. Sí, y es muy preocupante. Sé que tanto tú, Michael, como Luis Carlos están en la calle, bueno, haciendo precisamente ese trabajo, y qué mejor que llamarlos en ese contexto, porque ustedes son la referencia viva del trabajo que está haciendo diariamente los periodistas. Y yo les quiero dejar dos últimas preguntas a cada uno antes de despedirlos y luego cerrar con Luisa, que tiene que ver entonces cuál es el reto del periodista hoy y por qué seguir haciendo periodismo en Venezuela, que quizás es algo que nos pregunta la gente, nuestra familia afuera, o quienes no entienden, o sea, ¿por qué seguir en Venezuela y haciendo una labor tan dura y tan difícil como el periodismo? Si quieres arrancamos con Luis Carlos. Gracias, Claudia, por la pregunta. Mira, te voy a responder con referencia al reto del periodista. Yo pienso de la siguiente manera. Si hay una ventana en un edificio y esa ventana la quitan, las personas que están dentro de la ventana no van a poder ver lo que está afuera. Lo mismo pasa cuando un periodista ejerce su profesión. Cuando silencian a un periodista, silencian un medio de comunicación, sea periódico, una radio, un canal de televisión, es una ventana para que la sociedad venezolana e incluso los que están afuera puedan enterarse de lo que aquí está pasando. Por ejemplo, la protesta de esta mañana en Plaza Caracas. Si el trabajo de los periodistas no se da a conocer, ¿cómo la gente tiene derecho a informarse? ¿Cómo la gente tiene derecho a saber lo que está pasando? Michael decía algo muy importante, están cerrando medios de comunicación, en 23 años han cerrado una gran cantidad de medios, no solamente periódicos, también de otros medios como por ejemplo de televisivos, de radiofónicos y también portales web que han sido bloqueados, y eso ya lo sabemos, pero entonces son ventanas que se están cerrando para que la gente pueda dar a conocer o saber lo que está sucediendo en nuestro país, y creo que el reto del periodista es ese, es buscar la manera de que la gente se informe y luchar para que la información sea responsable, pero a la vez se diga la verdad de lo que está sucediendo. ¿Y por qué me quedo en Venezuela? La segunda pregunta que hiciste, Claudia, creo que hay que defender esas pocas ventanas que nos quedan. Son pocos los medios de comunicación, son muchos los estudiantes de comunicación que están en las universidades, pero son pocos los espacios realmente para poder ejercer la profesión, y creo que estos pocos que nos quedan tenemos que defenderlos a capa y espada, por así decirlo, para que podamos seguir defendiendo esa libertad de expresión y esa libertad de prensa que tanto se defiende no solamente en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo, Claudia. Muchísimas gracias, Luis. Yo te dejo para que sigas haciendo tu trabajo. Luis Carlos Parada, reportero de TVB Noticias, gracias por estar con nosotros. Y Michael, te doy también unos minutos para que puedas responder cuál es el reto y por qué seguir en Venezuela. Y bueno, mira, Claudia, yo creo que la palabra comunicación viene en principio de comunión y de comunidad. Y creo que al final los periodistas somos eso, dependemos de la comunidad, dependemos y trabajamos para la gente, de los que nos escuchados, somos los intermediarios entre la ciudadanía, entre el común, entre el venezolano de a pie, con quienes están en el poder y en muchas oportunidades con quienes no están. Y muchas veces, un poco hablando de la censura y de la autocensura, las preguntas que se hace la gente son las preguntas que nosotros debemos hacer a los distintos actores políticos de Venezuela. Hay mucha desinformación, incluso desinformación que viene propiamente del sistema político, pero somos nosotros los que tenemos que vencer esa desinformación a través de los distintos canales que han surgido, canales digitales y herramientas digitales también. Ahora, ¿por qué me quedo? Bueno, si yo soy un terco
con respecto a eso. Yo creo que Venezuela tiene mucho que recibir de nosotros. Yo creo que tenemos que hacer mucho por el país. Yo estuve el año pasado fuera del país 7 meses por unos compromisos laborales, y en esos 7 meses me di cuenta que yo quería estar en Venezuela. Es decir, creo que tenemos mucho por hacer. Creo que la gente está ávida de no solo los periodistas, sino de los profesionales, que de una u otra forma vamos a aportar un grano de arena a la reconstrucción de este país, que esperemos sea muy pronto, Claudia. Estoy segura de eso. Gracias, Michael, por tus palabras, por estos minutos, a pesar de estar allí haciendo tu trabajo. Michael Iriarte, reportero de Unión Radio, y un abrazo inmenso, espero que nos veamos prontísimo. Y ahora sí quiero dejarte, Luisa, gracias por quedarte estos últimos minutos. Nos quedan unos 5 minutos, pero quiero pedirte, después de todo ese paneo que tú hiciste, después de estos testimonios desde la calle y después del riesgo y la amenaza permanente que existe en Venezuela, ¿cómo podemos defendernos y cómo podemos defender, incluso sin ser periodistas, la información? Y te dejo esa pregunta porque a veces también nos enfocamos nada más en el rol del periodista, pero resulta que todos de alguna manera formamos parte de esa defensa, ¿no? Como ciudadanos, porque al final tiene que ver con eso. Entonces te dejo esa pregunta ya para despedirte, Luisa. Sí, fíjate, la libertad de expresión, el derecho a la información son la piedra angular de la democracia, así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto tiene que ver con que en la medida en que existe una amplia libertad de expresión, los ciudadanos pueden informarse, pueden formarse, pueden tomar sus decisiones, pueden participar en la vida pública. Incluso una garantía amplia de acceso a la información puede salvar la vida en una situación como la pandemia. El entender, el tener información sobre las medidas de prevención, sobre los planes de vacunación, pueden marcar una diferencia entre salvar, proteger la vida de los ciudadanos o no. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Formarnos, alfabetizarnos, conocer que si nos bloquean la página web de un medio, contamos con un VPN, con un programa que nos permite acceder a estos medios que están bloqueados. Defender a nuestros periodistas en la calle. Como periodista, yo creo que los ejemplos que decían Michael y Luis Carlos, yo los elogio. Yo creo que ellos cumplen ese precepto que decía el maestro de ética periodística Javier Darío Restrepo, que decía: la ética es un no a la resignación. Creo que el hecho de formarnos, el hecho de la cooperación que puede haber entre los ciudadanos y los medios de comunicación. Muchas veces estamos en la calle, hay una protesta, detienen a un periodista, le quitan su material y de repente un ciudadano pudo tomar una fotografía, pudo grabar y compartir esta información con los medios de comunicación para que esta información sea procesada, sea llevada a las grandes comunidades, a los grandes grupos de ciudadanos. Creo que es vital. Y de cara a los periodistas, creo que el hecho de abrir nuevas alternativas para informarnos. Yo ahorita estoy pensando en casos como el llamado Servicio de Información Pública, una iniciativa de periodistas que surgió en 2017 de enviar informativos radiofónicos por WhatsApp para informar, y siguen trabajando. El Bus TV, una iniciativa maravillosa que subían a los autobuses a narrar noticias, pero hoy día colocan papelógrafos en los pueblos, en las plazas, en los supermercados, y tal vez esta es la única vía que tienen las personas para compartir información confirmada, verificada. Cuando recibamos una información, no caer en la tentación de divulgar algo que puede ser un rumor, ver cuál es la fuente informativa. Creo que eso es fundamental, y sobre todo defender el derecho a la información como ciudadano, porque no es solo el derecho de los periodistas y los medios, es el derecho de todos a recibir información que, como te decía, nos puede permitir salvar vidas y tomar nuestras decisiones en la democracia y defender la restauración de la democracia en Venezuela. Bueno, yo te quiero agradecer porque además todo lo que dices es totalmente constitucional, lo sabemos, está en los artículos 57, 58, o sea, hay diversos asientos legales que justifican no solamente esa defensa, sino, y yo rescato además la importancia de formarnos y de buscar siempre la otra fuente, de ir a la fuente original, de que nosotros sepamos que a lo mejor una cadena o algo no es necesariamente lo real o la verdad, ¿no? Y allí es donde está el poder de discernimiento y la necesidad de que los ciudadanos se formen alrededor de eso. Y además agradecerte por el trabajo que ustedes hacen en el ININCO, en IPIS, en todas estas instituciones que a veces no se les reconoce tanto, pero si no tuviésemos esa información, que además es un trabajo, yo sé que es titánico por lo que he visto de cerca, no sabríamos dónde estamos, y solamente así podríamos saber
la gravedad del asunto que enfrentamos y la importancia, como tú bien decías, de defender la información y defender ese derecho que tenemos a saber la verdad y a conocer la verdad. Así que te quiero agradecer, Luisa Torrealba, periodista e investigadora del ININCO y bueno, además, bueno, queridísima profesora de nuestra Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, Claudia. Y como el oxígeno de la democracia es la libertad de expresión y nos pertenece a todos. Defenderla, procurar que instaure este derecho va a implicar que podamos avanzar en la búsqueda de la restauración de la institucionalidad democrática. Así es, bueno, esperemos que sea muy pronto. Gracias a ti, nos vemos pronto, Luisa Torrealba, y con esta entrevista nos despedimos y volvemos al corte, o volvemos después del corte para seguir hablando ahora de cultura y gente que también está haciendo cosas maravillosas en el arte, y es una película que, bueno, ya ustedes van a ver contada por su propio creador. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo. Gracias como siempre por seguir conectados a nuestra señal. Y yo también quiero agradecer a nuestros amigos del Paraíso Dental. Llegó a Caracas el Paraíso Dental porque, como lo escuchas, tienen todas las especialidades en un solo lugar y eso solo ocurre en el Paraíso. Tratamientos de restauraciones estéticas,
de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia, odontopediatría y además, bueno, una doctora que se llama Danivet, que la apodan Doctora Sonrisa porque sabe lo que hace. Ella está allí, está en Caracas, aquí, tienen lo mejor en precios y además los mejores materiales del mercado porque son el Paraíso Dental y están ubicados cerquita de la radio, de Radio Caracas Radio, en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental, y pueden comunicarse con ellos a través del 0212-481-9776 y 0424-320-4222, y en Instagram pueden ubicarnos como @DRA_sonrisadm y @paraíso dental, porque somos el Paraíso Dental y además no olviden que tenemos una atención especializada para los más chiquitos que a veces es complicado llevarlos al odontólogo, pero allí van a estar esperándolos en el Paraíso Dental. Y ahora sí, le doy la bienvenida a mi último invitado para esta segunda parte del programa. Él es José Miguel Zamora, es director del Salto de Los Ángeles, que me emociona mucho porque además es responsable de una película independiente. El trabajo que tiene, no solamente el arte en Venezuela, sino hacer algo independiente, no tiene precio. Y de alguna manera el Venezuela Film Hub anunció los resultados de su convocatoria oficial y entre los seleccionados figura El Salto de Los Ángeles. José Miguel, ¿cómo estás? Háblanos de tu película y bueno, me imagino que emocionadísimo además por esta belleza de película que espero ver pronto y que fue rodada en el estado Bolívar, ¿no? Así es, hola, ¿qué tal? De verdad, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, por supuesto, El Salto de Los Ángeles es una película hecha en el estado Bolívar, rodada con talento de la región, 100%, y con la invitación de una actriz guayanesa que vive en Italia y que tiene mucho tiempo fuera, Ira Fronten, que recientemente tuvo una participación en La Casa de Gucci. Bueno, y que a nosotros nos orgullece mucho, ¿no?, que después que ella grabó con nosotros haya participado en esa película y que bueno, nosotros con el tema de que es una película de bajo presupuesto, de cine independiente, de que ha sido hecha bajo pues presupuesto y financiamiento del sector privado, logramos grabar una gran película en escenarios maravillosos del estado Bolívar, en la Gran Sabana, en el Roraima, en las minas del Callao, durante el carnaval del Callao. Y bueno, nos inspiramos en muchos escenarios que tiene el estado Bolívar ahí, cerquita también en Puerto Ordaz, en lo que es las cascadas de la Llovizna, del Cachamay, porque bueno, es la historia de un niño de 12 años que queda a cargo de su familia mientras su padre trabaja en las minas. Y un día el niño viaja a buscarlo y bueno, ha sido también inspirada y grabada en un barrio del más antiguo en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, que por diversión los niños de ese barrio, como viven a las riberas del río, suelen ir a un puente que está más o menos a 30 metros de altura y bueno, ellos suelen divertirse y saltar pues de allí, y por eso es que bueno, esa inspiración del Salto de Los Ángeles, porque la mayoría son niños de 8 hasta 12 y 14 años que se lanzan por diversión desde allí. Y bueno, ha sido como la inspiración de esta película, de este guión que tiene como ya 10 años de haberse escrito y de haber pasado por diversos procesos de corrección y bueno, de reescritura, y que bueno, estuvo en una versión final ya en el 2019 y hasta el 2020 que pudimos grabarla. Y bueno, después con el tema de la pandemia se paró un poco el proceso de postproducción, de los recursos, y bueno, ahorita estamos luchando pues, gracias a Dios, por esta selección a lo que es el Venezuela Film Hub, de representar a Venezuela en Cannes, ¿no?, en el Marché du Film, con esta película guayanesa. Ya vamos a hablar de eso, no te me adelantes, pero yo quiero también que me cuentes un poco, porque primero el nombre es precioso, pero ahora que me cuentas que esta historia tiene 10 años y que además se haya logrado concretar en plena pandemia, ¿cómo lo hicieron? Y cómo, o sea, ¿qué quieren ustedes transmitir? Primero con ese nombre bellísimo, con esa historia maravillosa, con esos paisajes en Venezuela, ¿sabes?, contra todo pronóstico. ¿Qué quieren ustedes transmitir a través de la película? Y cómo que se siente haberlo además logrado quizás en un momento tan complicado como la pandemia, ¿no? Claro, ojo, o sea, no fue durante la pandemia, o sea, justamente el rodaje de la película terminó como el 27 o 26 de febrero, casi que 10 días antes de que se anunciara en Venezuela
la cuarentena, pues, oficial, ¿ves? Terminamos los últimos planos, ¿ves? De la película, pues, sí, entonces, sí. Pero se detuvo el tema de la postproducción por el tema de pandemia, se detuvo, pues, entonces por eso es que no hemos tardado tanto también en conseguir los recursos y reactivar el proyecto para que llegue a su máxima expresión y calidad técnica, ¿no? Ahora, te cuento un poco qué queremos nosotros contar en esta historia, y bueno, es como ver cómo familias luchadoras de los barrios de San Félix, de Puerto Ordaz, pues tienen también un sentido de emprendimiento y de querer salir adelante como familia, y muchas veces sucede esto de que los padres tienen que desprenderse de su familia para ir a buscar recursos en las minas, así como también lo veo como muchos padres hoy en día a través de la inmigración fuera del país se han tenido que ir y dejar sus familias en cualquier lado del mundo, ¿no? O sea, digamos que es algo simbólico ir a buscar el oro que está cerca, pero también los padres salen muy lejos, ¿no? A buscar ese oro de bienestar familiar para después traérselo a ellos. Entonces, más o menos es esto que pasa en nuestra historia, es pues también la lucha de un niño o esa, digamos, madurez prematura que el niño debe afrontar, un niño de 12 años, al quedarse solo con su hermana, con su mamá y ver cómo ayudar a su familia, ¿ves? Ver cómo salir adelante, cómo enfrentarse a temores, cómo empezar a hacer cosas de adulto que no hacía cuando su padre estaba. Y bueno, ahí se van generando todos los conflictos hasta que, bueno, llega un momento decisivo en el que él decide ir a buscar a su padre y bueno, ya veremos si lo encuentra o no, pues ese es el misterio de todo. José Miguel, entonces es una historia de superación. Cuéntame entonces también, desde tu punto de vista muy personal, esta es tu primera obra, ¿cómo de alguna manera te ha formado para llegar hasta estar acá? Y además, ahora con esta posibilidad de ir a Cannes, ¿no? Sí, bueno, es mi ópera prima, he hecho varios cortometrajes, documentales, que pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, El Mejor Cacao del Mundo, que es un documental con el que gané Premio Nacional de Cine Comunitario, y también, bueno, La Musa del Callao, que habla sobre el calipso y la cultura del Callao del Estado Bolívar. Claro, siempre era mi intención y fue un proceso de preparación para yo hacer esta película, de organización, de proponer una nueva forma de hacer cine. De hecho, yo me formé con lo que antiguamente, lo que se llama todavía, el Laboratorio del Cine y del Audiovisual en Venezuela, que enviaban muchos talleres y cursos con cineastas reconocidos al Estado Bolívar, y bueno, fui formándome, fui creando y haciendo cosas, y bueno, ha sido una proeza, de verdad que fue un sueño poder concretar el guión, fue un sueño filmar la película, y era un sueño quedar seleccionado pues acá en esta convocatoria, y que bueno, a pesar de que no ha sido seleccionado por Cannes como tal, por el festival, sí nos hace sentir orgullosos de que es un evento que va a ser en Cannes, ¿no? Durante el marco del Festival de Cannes, que es muy importante que la gente entienda que la película no fue seleccionada por Cannes, sino fue por el Venezuela Film y tal, y que bueno, nos da la posibilidad de vender la película, de darla a conocer internacionalmente. Y bueno, aquí estoy pues en Caracas ahorita actualmente en el SAIME, tratando de hacer toda una gestión y de cumplir ese sueño de tener el pasaporte para poder después entonces asegurar el pasaje, porque es lo más importante. Y bueno, estoy aquí haciendo todas las gestiones posibles para que eso suceda, pues, que se haga el milagro. Así es, estoy segura que lo vas a lograr, y ojalá que puedas hacerlo para que, bueno, puedas tener esa participación tan importante. Pero quiero quizás preguntarte, ¿dónde se puede ver? ¿Ya se puede ver la película? ¿Cómo los venezolanos quizás pueden tener acceso a la información del Salto de Los Ángeles, conocer más, o incluso si quieren hasta ayudar? Porque me imagino que también estás buscando ayuda, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Actualmente estamos en una campaña en busca de patrocinantes. También es un orgullo y una noticia de que Edgar Ramírez va a ser jurado en ese festival. Wow. Entonces creo que podemos llamar la atención, podemos hacer foco, van a estar muchos venezolanos, son 40 proyectos que están representando el cine venezolano, y eso nos inspira, ¿ves? Y es muy importante que los venezolanos pues quieran apoyar este proyecto, que se sientan orgullosos. Pueden buscar en nuestras redes sociales, nuestra página web, pueden entrar en Google y buscar El Salto de Los Ángeles y saber más sobre nuestra historia, de cómo la hemos venido haciendo. Este ha sido un trabajo de formación, es un trabajo
que se ha hecho con voluntarios, con actores naturales de la región, que se hizo un proyecto social en esa comunidad, se realizó un documental que está disponible en YouTube, el documental de la historia de la comunidad, del barrio y todo lo demás. Y bueno, la película es como la ficción, ¿no?, que se hizo ya después, y todavía no pueden ver nada de la película, pero sí pueden ver todo lo que hemos hecho para llegar hasta acá, para llegar a esta selección de Cannes, y que bueno, nos gustaría mucho que los venezolanos se animen a apoyar este proyecto, y que bueno, que lo conozcan, pues, para que vean que sí vale la pena, porque si vamos a llegar a Cannes es por algo, ¿no? Totalmente. Bueno, yo ya tengo ganas de verla. Yo ya tengo ganas de verla también. Además que esos paisajes y lo bonito de lo que cuentas, también lo he vivido, ¿no?, de cerca, estando en esas comunidades, y es maravilloso, o sea, lo noble que es nuestra gente y lo bello que es nuestro país, ¿no? Y nos incita a seguir trabajando por eso, a estar orgullosos de personas como tú, que hacen un trabajo incansable, y fíjate, tu ópera prima y aquí estás, ¿no?, con esa posibilidad, que espero que lo logres muy pronto, José Miguel. Y yo te quiero pedir una última reflexión, para que sigas allí haciendo tus trámites y ya despedirte, que nos quedan unos minutos, sobre cuál para ti es el salto de Los Ángeles, ¿no? Porque si hiciéramos una metáfora o hiciéramos una comparación muy personal del salto de Los Ángeles, para ti, ¿cuál es tu salto? ¿No? ¿Cuál sería tu salto como cineasta, como venezolano, en este contexto, además en este sueño que estás viviendo? Oye, el salto de Los Ángeles tiene un agregado que es un viaje del cielo a la tierra. Ese viaje del cielo a la tierra es la conexión y la fe que he tenido para poder lograr este sueño, ¿ves? Entonces, de igual manera como ese niño se lanza, ¿no?, al río por primera vez y después decide ir a buscar a su padre, pues es como volver a nacer de nuevo y enfrentar todo lo que venga para poder cumplir su objetivo. Entonces, creo que un poco eso significa el salto de Los Ángeles para mí. Es un viaje de fe, como todo en la vida, y que bueno, yo estoy seguro que va a identificar a muchos venezolanos, y que también, además de esto, es algo que ha inspirado a niños y jóvenes de esa comunidad a cumplir sus sueños, que bueno, desde un principio, como hasta ahora que te estoy conociendo acá, nosotros pues nos montamos en una campaña de creer en que los sueños se logran cuando son compartidos. Entonces nosotros hemos venido compartiendo este sueño y lo hemos venido viendo materializarse, y es lo que a la gente le gusta y le encanta, que ha venido viendo nuestra trayectoria, y cuando te pones a ver es como un libro que hemos venido escribiendo o una película que estamos haciendo detrás de cámaras, porque todo ha pasado muy mágico. Entonces eso es el salto de Los Ángeles, es la magia de creer en la fe y de creer que es posible salir adelante, y que bueno, sabemos que podemos inspirar a otros cineastas y jóvenes talentosos de nuestro país a que sí pueden hacer sus películas y sí pueden creer en los sueños. Eso es para mí el salto de Los Ángeles. Pero yo no tengo nada que agregar. Yo simplemente, José Miguel, te quiero agradecer por tu tiempo y por tu inspiración, porque no solamente seguro inspiraste a todos esos chamos que también saltan y tienen sus propios saltos, y creo que el nombre es maravilloso porque nos permite conectar con nuestro propio sueño. Y lo has dicho perfectamente, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la superación y tiene que ver con creer en ti. Y ojalá que no solamente tú, sino todo tu equipo puedan lograr todo lo que tienen previsto, que la presencia de Edgar Ramírez también tenga su beneficio como venezolano. Así que te mando un beso y te quiero agradecer. No olviden, por favor, quienes nos están escuchando, El Salto de Los Ángeles, la primera película independiente de José Miguel Zamora, que está aspirando a llegar a Cannes y que está haciendo todo lo posible, además buscando toda la ayuda del mundo para lograrlo. Como venezolanos nos corresponde acompañar, empujar y fortalecer todas estas iniciativas de gente que está haciendo cosas maravillosas, aún a pesar de las dificultades. Así que te quiero agradecer, te mando un beso y espero que si lo logras, ahora me atiendas al teléfono, pero después que vuelvas. Por supuesto, espero estar contigo ahí en la cabina cuando vuelva, ¿por qué no? Por supuesto. Bueno, ya lo sabes, entonces te mando un abrazo. De verdad que agradecido, y bueno, gracias por muchas oraciones para que esto suceda, por favor. Gracias por todo. Muy agradecido de corazón. Que Dios te bendiga. Gracias a ti. Amén. Gracias a ti. Esperamos entonces noticias del Salto de Los Ángeles. Por aquí, por nuestras redes, les vamos a dejar seguro más información
sobre esta película. Y ya, ahora sí, yo me despido porque nos tenemos que ver para el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente, y de nuevo agradecer, por supuesto, a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado, déjalo en manos de los especialistas, @Salón Perfect Hair, ya ustedes saben, en Santa Paula, acá en nuestra ciudad capital. Habibi's Cakes, lo más dulce y lo más bonito, lo más rico, lo tienen allí en Habibi's Cakes, porque ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y por supuesto el Paraíso Dental, donde todos sus sueños, además que tienen que ver con la odontología, se hacen realidad allí con la doctora Sonrisa en El Paraíso, @El Paraíso Dental, facilito, los pueden ubicar. Gracias a ellos también llegamos a ustedes, y como siempre, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves, una vez más aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.